Imagina esto, es viernes por la noche, afuera ya oscureció y, en la entrada, un letrero azul con amarillo promete algo sencillo, pero casi sagrado: elegir la película de la noche. Entras y el aire acondicionado te pega en la cara. A un lado están los estrenos, casi siempre semivacíos porque alguien ya se llevó la cinta que todos querían. Más al fondo están las comedias, el terror, la acción, la animación. Un niño corre directo a la sección de videojuegos. Alguien más se queda viendo las portadas como si cada caja fuera una puerta. En la fila, ya con los dulces y las palomitas en la mano, empieza esa sensación extraña y maravillosa de que la noche todavía no ha empezado. Pero lo mejor está a punto de ocurrir. Por eso, cuando hoy escuchamos el nombre Blockbuster, no pensamos primero en una empresa, pensamos en una época, pensamos en nosotros. Para entender por qué Blockbuster dejó una huella tan profunda, hay que regresar a un mundo que hoy casi parece imposible. Un mundo antes del streaming, antes de los algoritmos, antes de que una pantalla nos ofreciera miles de títulos sin movernos del sillón. En los años 80 y 90, ver una película en casa seguía siendo un pequeño acontecimiento. El VHS había convertido el hogar en una extensión del cine y la videocasetera hizo algo revolucionario. Permitió decidir cuándo ver una historia y repetirla cuantas veces quisieras, siempre que tuvieras la cinta correcta y alguien recordara rebobinarla. Fue en ese contexto cuando apareció Blockbuster. La primera tienda abrió el 19 de octubre de 1985 en Dallas, fundada por David Cook, un empresario que venía del negocio del software para la industria petrolera de Texas. Mientras muchas videotiendas eran pequeñas, desordenadas y con inventarios limitados, Blockbuster abrió con miles de cintas en anaqueles visibles y un sistema de préstamo computarizado que permitía controlar el inventario y la disponibilidad con una precisión inédita. No era simplemente una tienda con más películas, era una operación diseñada para escalar una obsesión nacional: llevar Hollywood al fin de semana doméstico. Blockbuster desde el principio entendió algo que muchos tardaron en ver: rentar películas no era un pequeño negocio de barrio, sino una infraestructura cultural. El crecimiento fue explosivo. Poco después apareció Wayne Huizenga, un empresario famoso por convertir negocios aparentemente comunes en gigantes nacionales. Bajo su liderazgo, Blockbuster dejó de comportarse como una simple cadena de videoclubes y comenzó una expansión imparable. Para 1988 ya era la mayor cadena de renta de películas en Estados Unidos y, a principios de los 90, había abierto su tienda número 1000 y cruzado la frontera del país. El éxito fue tan evidente que en 1994 Viacom compró Blockbuster por $8.4 mil millones. Esa cifra refleja el momento que vivía la industria. Rentar películas no era un negocio secundario, sino uno de los pilares del entretenimiento doméstico. Blockbuster había dejado de ser una marca prometedora para convertirse en una institución cultural. La llegada del DVD solo aceleró ese dominio. El nuevo formato ofrecía mejor calidad de imagen, ocupaba menos espacio y terminó sustituyendo rápidamente al VHS. Para 2003 los alquileres de DVD ya habían superado a los de VHS en Estados Unidos. Pero el ritual seguía siendo el mismo: ir a la tienda, recorrer los pasillos y elegir la película de la noche. Para entonces, Blockbuster parecía invencible. En 2004 operaba más de 9,000 tiendas en todo el mundo, empleaba a unas 84,000 personas y generaba más de $6,000 millones al año. No dominaban un nicho, dominaban la forma en que millones de personas veían cine después de su paso por las salas. Durante años parecía imposible imaginar un mundo sin Blockbuster, pero los números, por impresionante que fueran, no explicaban por sí solos por qué Blockbuster quedó tan grabado en la memoria colectiva. Lo que realmente definió a la marca fue la experiencia. Ir a Blockbuster era un ritual, un momento pequeño pero compartido. Familias enteras discutían frente a los estrenos, parejas improvisaban una cita entre pasillos, amigos debatían si elegir una comedia segura o arriesgarse con esa película rara que nadie había visto. También había decepciones muy concretas, como descubrir que la cinta más buscada estaba agotada, y recompensas igual de memorables como encontrar la última copia escondida detrás de otra caja. Esa mezcla de frustración y hallazgo era parte del encanto y del ritual de ir a Blockbuster. Porque elegir no era deslizar el dedo sobre una pantalla. Elegir era recorrer, mirar, leer contraportadas, preguntar, negociar y sobre todo decidir juntos. La película empezaba mucho antes de apretar play. Blockbuster también fue la puerta de entrada a otra revolución del entretenimiento: los videojuegos. La empresa muy pronto entendió que para millones de niños y adolescentes, el fin de semana no solo consistía en ver películas, sino en rentar ese juego del que todos hablaban en la escuela.
Con el paso de los años amplió su oferta, incorporó programas de intercambio de juegos usados y creó espacios especializados como Game Rush. Para toda una generación, Blockbuster no era únicamente el lugar donde comenzaba la noche de cine familiar, también era donde empezaban horas de exploración, competencia y aventura. Muchos conocieron algunos de sus videojuegos favoritos gracias a un fin de semana de renta en Blockbuster. Pero mientras los clientes recordaban esa experiencia, Blockbuster también construyó un negocio extraordinariamente eficiente. A finales de los 90 firmó acuerdos con los grandes estudios de Hollywood que le permitían conseguir muchas más copias de los estrenos a un costo mucho menor, compartiendo después parte de los ingresos por renta. El resultado fue una ventaja enorme, más disponibilidad para los clientes, menos estantes vacíos y una oferta difícil de igualar para cualquier videoclub independiente. Aquello fortaleció todavía más su dominio, pero también tuvo un costo para la competencia. Muchas videotiendas pequeñas denunciaron que no podían acceder a condiciones similares y que era prácticamente imposible competir contra una empresa con ese poder de negociación. No fue casualidad que algunos analistas describieran a Blockbuster como un category killer, una cadena con suficiente escala para desplazar a buena parte de los negocios locales. Hay una ironía en todo esto. Hoy, Blockbuster simboliza la nostalgia por los videoclubes, pero durante años fue una de las principales responsables de que miles de videoclubes de barrio desaparecieran. Luego estaban las multas por retraso, quizá el aspecto más odiado y más inseparable de la identidad de la marca. Todos las recuerdan. Ese pequeño castigo económico por devolver tarde una película. No era un detalle menor. En el 2000, las late fees representaban el 16% de las ganancias de Blockbuster, una cifra tan importante que la empresa debía actuar con cautela cada vez que pensaba en eliminarlas. Cuando en 2004 anunció No More Late Fees, el gesto pareció una corrección histórica, pero la letra pequeña provocó investigaciones en decenas de estados porque los clientes seguían pudiendo enfrentar cargos si retenían demasiado tiempo películas o videojuegos. Las multas eran mucho más que una política de cobro, demostraban que el negocio de la renta física dependía del tiempo, de los plazos y de un ritmo de consumo completamente distinto al actual. Durante años, ese modelo funcionó porque el mundo estaba construido para sostenerlo. Las películas salían del cine, esperaban su ventana, llegaba el formato físico y entonces comenzaba su segunda vida. Blockbuster se convirtió en uno de los grandes guardianes de ese ciclo, pero mientras las familias seguían entrando a las tiendas azules y amarillas en busca del estreno del viernes, algo nuevo crecía en silencio. Internet al principio parecía torpe, lento y complementario. No sustituía la visita a la tienda ni daba impresión de estar reescribiendo la costumbre. Y ese fue justamente el problema. Las transformaciones tecnológicas casi nunca anuncian su llegada. Empiezan pareciendo un detalle, un servicio curioso, una alternativa para unos cuantos. Hasta que un día descubres que aquello que parecía periférico ya cambió el centro. Netflix nació dentro de esa grieta. La versión oficial de la compañía sitúa la idea en 1997, cuando Reed Hastings y Mark Randolph probaron la viabilidad de enviar un DVD por correo. Muy pronto el concepto se transformó en un servicio de renta por internet que atacaba los puntos más vulnerables del videoclub tradicional. Un catálogo más amplio, envío a domicilio, modelo de suscripción y sobre todo ausencia de multas por retraso. Para 2003, Netflix ya era el mayor servicio de renta por suscripción en línea. Lo importante no era solo la comodidad del correo, sino el cambio de mentalidad que proponía. Ya no ir por una película, sino dejar que la película llegara a ti. Ya no depender del inventario del videoclub más cercano, sino de un catálogo mucho más amplio, y ya no vivir con la presión de la fecha de devolución. Netflix no destruyó de inmediato el ritual del videoclub, simplemente lo volvió innecesario. Por eso, la reunión del 2000 se convirtió en una leyenda empresarial. Reed Hastings y Mark Randolph ofrecieron vender Netflix a Blockbuster por $50 millones. La historia se ha repetido tantas veces porque resume una tragedia corporativa casi perfecta. El gigante dominante frente al competidor pequeño que parece irrelevante. Pero vale la pena verla con matices. Blockbuster no rechazó a un coloso consolidado. Rechazó una empresa que entonces parecía una apuesta incierta en plena burbuja.com. El error no fue simplemente no comprar Netflix. Fue no entender lo que Netflix representaba. No era una empresa más, era una señal del futuro. Las empresas casi nunca caen porque ignoran una cifra, caen porque desprecian una tendencia. Lo más interesante es que Blockbuster no estuvo completamente dormido. En agosto de 2004 lanzó Blockbuster Online, su propio servicio de renta ilimitada de DVD por correo. Apenas un año después ya sumaba alrededor de 1.2 millones de suscriptores y su apuesta más ambiciosa llegó con Total Access,
un programa que permitía recibir DVDs por correo y cambiarlos en tienda por rentas gratuitas. Gracias a esa estrategia, la compañía superó los 2 millones de suscripciones online al cierre del 2006. En el papel, la idea parecía brillante, combinar la enorme red física de Blockbuster con la comodidad del correo. El problema era que esa misma red que había hecho poderosa a la empresa, también la volvió pesada, costosa y contradictoria. Para Blockbuster, innovar significaba apostar por un modelo que hacía cada vez menos necesarias sus propias tiendas. Y eso implicaba debilitar el negocio que todavía sostenía a la empresa. Mientras tanto, Netflix siguió avanzando. En enero de 2007, introdujo la posibilidad de ver películas y series instantáneamente en la computadora. Puede sonar modesto hoy, pero representó el cambio de paradigma definitivo. La renta física dependía del traslado del objeto, el streaming eliminaba el objeto. Y cuando desaparece el objeto, desaparecen también el trayecto, la devolución, la estantería, la escasez local y casi todas las ventajas históricas del videoclub tradicional. Lo impresionante fue la velocidad del cambio. Cuando Netflix lanzó el streaming, Blockbuster todavía generaba alrededor de $5,000 millones en ingresos. Pero la tecnología avanzaba más rápido que la intuición corporativa. La pregunta ya no era quién tenía más tiendas, era quién entendía mejor el nuevo comportamiento del público. Y ahí empezaron a acumularse los errores estratégicos de Blockbuster. Confianza excesiva en las tiendas físicas, costos enormes de operación, decisiones corporativas inestables, una deuda asfixiante tras su separación de Viacom, competencia de Netflix por correo, Redbox con kioscos baratos, retailers vendiendo DVDs cada vez más accesibles y, después, una crisis financiera que redujo su margen de maniobra justo cuando más necesitaba reinventarse. La deuda que arrastraba desde su separación de Viacom terminó convirtiéndose en una carga asfixiante. En septiembre de 2010, Blockbuster se acogió al capítulo 11, una figura de bancarrota en Estados Unidos que permite a una empresa reorganizar sus deudas mientras intenta seguir operando. En ese punto, Blockbuster todavía tenía unas 3,000 tiendas en Estados Unidos y alrededor de 25,000 empleados. Seguía siendo una empresa enorme, pero ya había perdido la batalla por el futuro. El cierre fue lento y quizá por eso resultó todavía más doloroso. Cada tienda que bajaba la cortina no era solo una sucursal menos, era un pedazo del paisaje emocional de una colonia, de un centro comercial, de una rutina familiar. En 2011, Dish Network compró Blockbuster en una subasta de quiebra por $320 millones. La intención era mantener viva la marca de algún modo, pero el mercado ya iba en otra dirección. En noviembre de 2013, Dish anunció el cierre de sus cerca de 300 tiendas corporativas restantes en Estados Unidos y el fin del servicio DVD by mail para inicios de 2014, una decisión que implicó miles de despidos. El cierre fue silencioso, tiendas bajando la cortina, empleados despidiéndose, anaqueles vaciándose y clientes entendiendo poco a poco que ese ritual de los viernes ya no iba a volver. Y aquí es donde la historia de Blockbuster deja de ser solo una historia de negocios. Porque cuando Blockbuster cerró, no solo desapareció un modelo de renta, desapareció una forma humana de descubrir películas. Antes, encontrar algo que ver implicaba tiempo, curiosidad y conversación. Había portadas que te seducían o te engañaban, empleados con sus recomendaciones y secciones de Staff Pick. También había mezclas inesperadas, el estreno taquillero junto a una joya rara, un clásico que no buscabas o una película que terminaba en tus manos simplemente porque la viste en el pasillo correcto. También desapareció algo más íntimo, la experiencia compartida antes de la película. Hoy abrimos una plataforma, cada quien desde su cuenta, y muchas veces elegir se convierte en una pelea silenciosa contra un catálogo infinito. Tenemos acceso a más contenido que nunca, pero eso no significa que la experiencia sea más rica. Blockbuster representaba un tiempo en el que el entretenimiento pedía movimiento, convivencia y cierta paciencia. Había que salir de casa, subir al coche, caminar los pasillos, negociar con la familia, escoger los snacks, regresar y entonces sí, empezar. La noche comenzaba desde la tienda, por eso tanta gente no recuerda solo lo que veía, sino cómo lo elegía. Blockbuster no vendía solo la renta de películas o videojuegos, vendía contexto, anticipación y esa pequeña ceremonia que convertía una cinta cualquiera en un recuerdo duradero. Y quizá por eso su caída sigue diciendo algo muy profundo sobre el presente. Blockbuster demuestra que ninguna empresa es demasiado grande para desaparecer si confunde dominio con permanencia. Durante años pareció intocable. Tenía marca, escala, dinero, presencia internacional, acuerdos con estudios, miles de tiendas, millones de miembros y una costumbre social construida a su alrededor. Pero el poder que te hace gigante en una era puede convertirse en el peso que te hunda en la siguiente.
Su historia no trata solo de una compañía que quebró, trata de cómo cambió nuestra relación con el tiempo libre, la tecnología y el cine. Pasamos de buscar a recibir, de escoger físicamente a ser recomendados por algoritmos y de compartir el proceso a individualizar casi todo el consumo. Ganamos inmediatez y comodidad, pero no ganamos lo mismo. Hoy, en Bend, Oregon, sobrevive el último blockbuster del mundo como una especie de museo vivo de una costumbre que parecía eterna. Esa tienda existe porque la historia no desaparece cuando cambia la tecnología. A veces simplemente se convierte en un símbolo. Y tal vez ese sea el verdadero legado de Blockbuster. No que fuera perfecta ni inocente, ni que mereciera sobrevivir por simple cariño. Su legado fue haber sido el lugar donde empezaban las noches familiares, las reuniones con amigos, las pijamadas, las citas improvisadas y algunos de los recuerdos más cálidos de toda una generación. Hoy podemos ver millones de películas en segundos. Nunca había sido tan fácil acceder al entretenimiento, pero también perdimos algo difícil de medir, la emoción de salir a buscar una historia. Porque Blockbuster no solo rentaba películas, rentaba una manera de vivir. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De igual forma, déjame en los comentarios de qué otro tema quieres que hagamos un video y nos vemos en el siguiente. Saludos.